Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que estén viendo esto. Soy Juan Carlos Pintos, alumno de la diplomatura de La Pichón. Este es el trabajo práctico número 6: psicoanálisis con niños, niñas y adolescentes, disidencias y paradigmas de diversidades, abordaje de la ética en psicoanálisis. Para hacer este trabajo se nos proponía poder tomar alguna de las temáticas y desarrollarla. Así que eso hice. La idea de diversidad, del abordaje de la diversidad, me parece central, incluso en el marco de todo el posgrado. Este seminario es un momento muy oportuno. Veníamos de ver estructuras, de ver fantasmas, y poder abordar ahora diversidad. Para mí, al menos en lo personal, eh, lo consideré como de muy buen tino, digamos, en nombre de la organización del programa de trabajo. Bueno, yendo ya al punto, digamos, a mí me parecía que las palabras que están en juego en este desarrollo son diversidad, sexualidad, género, psicoanálisis y rol del analista, ¿no? También hay como tres puntos fuertes que me pareció a mí para montar esta, esta breve ponencia. En primer lugar, poder pensar la construcción de subjetividad. En segundo, la construcción de identidad. Y por último, eh, coordenadas para para el analista, ¿no? Para poder orientarnos en la clínica. Primero, para desarrollar, antes de llegar a uno de los textos en especial que abordaba la diversidad, pero lo hemos también visto en otros momentos del posgrado, me parece que hay que encontrar el punto de partida, ¿no? Hay un punto de partida freudiano, lacaniano también, sobre justamente sobre este tema. En primer lugar, digamos, nuestra formación nos dejó pensando seguro que el sujeto está dividido entre consciente e inconsciente para Freud, que no somos dueños de, de la casa en la que habitamos, por así decirlo, ¿no? Que el tercer golpe narcisista vino de la mano de la existencia del inconsciente, un cuerpo, un ser, un sujeto del que somos dueños, pero no completamente dueños, ¿sí? Que solo mediante síntomas, mediante chiste, mediante sueños podemos fallidos interactuar, ¿no? Con ese inconsciente. Entonces esto nos deja un sujeto por lo menos dividido entre consciente e inconsciente. Luego vendrá Lacan, que precisará un poco más, y va a aparecer un yo que tiene una dimensión simbólica, una dimensión imaginaria, y que es entre el real, el simbólico y el imaginario, el lenguaje juega un papel central, y entonces va a llegar a decir que el inconsciente este, está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Entonces, somos habitados por un yo que maneja el lenguaje, pero que en realidad el dueño de casa es el inconsciente, que tiene una parte de yo, y ese yo que negocia con el super yo y con el ello en la relación con el mundo. Wow, esto es como el punto de partida, modernidad, estructuralismo, digamos, que nos funda. Después también tenemos otro núcleo importante para poder entender la diversidad y plantearla, que tiene que ver con las posiciones, masculinidad y feminidad en el inconsciente. Según la mirada freudiana, son resultado del complejo de Edipo. Un niño que resuelve sus deseos hacia el progenitor, del sexo opuesto, se identifica con el progenitor del mismo sexo,
casi como un único camino posible. Todo lo por fuera de esto, por lo menos es complejo, y todo va a estar atravesado por el sexo anatómico, ¿no? Es cierto que, creo yo, y hablando de Freud del finales del siglo XIX, me parece a mí que si corremos un poquito todo esto al lenguaje, Freud lo que nos planteó es esto, que hay no un sujeto estrictamente, sino una enunciación, ¿sí?, masculina, y una enunciación femenina, que es resultado de un complejo de Edipo, ¿sí?, de una resolución posible del complejo de Edipo. Pero sí es cierto que al menos nuestra formación nos plantea que es una cuestión estable, ¿no? Es como cerrada, como determinada a partir de la salida del complejo de Edipo. Se resolvió de alguna manera la masculinidad, la feminidad. Va a llegar Lacan y va a sumar a esto la complejidad de decir, no, no, pero esto está matizado, no es tan género, lenguaje, sexualidad, son fluidas, es cambiante, está más ligado al orden simbólico, al vínculo con el falo, ¿sí? A partir de algunos significantes ligados al deseo y al poder, ahí se va a empezar a constituir en verdad una posición masculina y femenina, pero con claridad también va a anunciar que no son equivalentes, que no son simétricas, ¿sí?, que depende justamente de ese vínculo o identificación o deseo en vínculo con el falo. Y entonces, como sea, hay una posición masculina, hay una femenina, y hay una desigualdad este, que ahora es en relación al falo, no en relación solo a los vínculos. No es tan estanca, sino que va cambiando, ¿sí?, a lo largo del desarrollo. Esto era con lo que llegábamos al postítulo, digamos, sabiendo. Ahora vendría como el desarrollo de algunas ideas completamente ligadas a esta situación. La primera es la construcción de subjetividad, partiendo de que hay un sujeto escindido freudiano, un sujeto barrado lacaniano, digamos. Se nos va a plantear que en el tiempo actual hay un sujeto fragmentado, que es el resultado de la posmodernidad. Esto quiere decir que hay un sujeto que puede establecer diferentes tipos de identidades, o que su propia identidad se puede descomponer en muchas facetas, en muchas caras. Algo de esto lo permite ver la cibercultura, la cultura virtual, este sujeto virtual que termina instalándose, sí, que puede tener muchas facetas y muchas caras, ¿sí?, que apunta de alguna manera a la disolución del sujeto único, ¿sí? Ya no hay esa construcción subjetiva, resultado de entonces complejo de Edipo, no. Esto empieza a amasarse, empieza a disolverse ese único. También empieza a aparecer un sujeto en el marco del capitalismo, un sujeto que puede ser excluido, un excluido social, cómo las personas pueden marginarse en la sociedad, y es una manera también de disolver al sujeto en el marco de esa sociedad.